Muy buenos días. La presentación de hoy es ganancia operacional. Los temas que vamos a presentar son principios de genética forestal, los conceptos de ganancia operacional y un ejemplo de cómo la ganancia operacional se ha implementado en el programa de genética de Arauco. El principal objetivo de los programas de mejoramiento genético forestal son aumentar la productividad, adaptabilidad y rentabilidad de los cultivos forestales, utilizando, ¿no es cierto?, herramientas y estrategias de genética y de propagación. La genética forestal es muy similar a la genética ganadera, ¿ya? Donde el proceso de selección, ¿no es cierto?, y cruzamiento es el que genera, ¿no es cierto?, el resultado que uno anda buscando. Acá mostramos el ejemplo de cómo se generan las distintas razas de perros, desde, ¿no es cierto?, un perro ancestral y a través del proceso de selección de los padres y cruzamiento entre los padres seleccionados, uno va, ¿no es cierto?, desarrollando razas muy distintas entre sí, como el pastor alemán, ¿no es cierto?, como el corgi, que es un perrito pequeñito, ¿no es cierto?, un perro grande, negro, como el perro de Terranova, ¿ya? O estos perritos que están acá al centro, o el perrito salchicha, ¿no es cierto? Como pueden ver, una tremenda variedad de perros distintos a partir de un padre ancestral, ¿ya? Ese es el proceso que se genera a través de la genética, ¿no es cierto?, en selección y cruzamiento de los padres seleccionados. En el caso de los eucaliptus, el sistema es muy parecido. Nosotros tenemos, como ustedes saben, más de 700 especies de eucaliptus, ¿ya? Cada una con sus propios atributos y adaptabilidades, donde podemos encontrar especies muy distintas, con árboles, digamos, dentro de esas especies muy variados, como el que aparece acá, que es un Eucalyptus globulus seleccionado, de muy buen crecimiento, muy buena forma, y en el otro extremo tenemos estos eucaliptus que son más de uso ornamental, ¿ya? Y que tienen una finalidad absolutamente distinta. Por lo tanto, uno tiene que elegir qué tipo de árbol es el que nos interesa desarrollar, cuáles son los objetivos y cuáles son los atributos que andamos buscando en nuestro programa de mejoramiento genético. Por lo tanto, la pregunta es, ¿existe este árbol perfecto? ¿Ya existe y solo tenemos que buscarlo? ¿O tenemos que diseñarlo a partir de la combinación de los atributos, ya sea de varios árboles de la misma especie o de la combinación de varias especies, ¿ya? Y una vez que vemos que sí lo podemos desarrollar, es cómo este árbol que nosotros desarrollamos lo podemos producir a escala operacional, ¿ya? Es muy importante que no solo seamos capaces de producirlo, sino que también seamos capaces de multiplicarlo a escala operacional. De esta forma, en genética forestal tenemos que conocer por qué existen estas diferencias entre los árboles de una misma especie o entre las distintas especies. Tenemos que entender qué diferencias son de carácter genético o tienen un componente genético y cuáles son solamente ambientales. Los programas de genética solo pueden trabajar con aquellos atributos que tienen un componente genético, ¿ya? Solo aquellos atributos son los que podemos incorporar en un programa de genética y poder modificar su variabilidad genética para lograr el objetivo que nos estamos planteando. Esto es válido prácticamente para todas las especies, donde aquí se muestra un ejemplo de la tremenda variabilidad de Pinus radiata en las poblaciones de originales que existían en Chile hace 40 años atrás y donde hemos sido capaces de seleccionar aquellos árboles que tengan mayor potencial productivo y en base a ello ir generando material genético para el establecimiento de las plantaciones.
La estrategia de Arauco, por lo tanto, para mejorar la productividad, ¿ya? Incluye un programa de mejoramiento genético donde subimos la potencialidad que tiene el material para crecer y adaptarse mejor, y a su vez la silvicultura, que es cómo logramos que esta potencialidad se exprese en las plantaciones operacionales. Solamente el conjunto entre la genética y la silvicultura va a maximizar la productividad. Es una cadena que si estamos débil en un eslabón no vamos a lograr la máxima productividad. Todo esto bajo el alero de los servicios ecosistémicos, donde tenemos que resguardar, ¿no es cierto?, la conservación de la flora, de la fauna, ¿no es cierto?, el agua, el paisaje, ¿no es cierto?, y el CO2 y todos los otros atributos ecosistémicos que tienen las plantaciones forestales. Dentro de los programas de genética, lo que uno va desarrollando son estrategias de mejoramiento que nos van permitiendo generar material cada vez con mayor potencialidad de ganancia genética. Ya, de esta forma, nosotros partimos con plantaciones sin mejoramiento, donde elegimos rodales uniformes, eliminamos los árboles de menor productividad y de mala forma, y con eso podemos colectar semillas de lo que llamamos áreas productoras de semillas, que son sistemas simples, pero que ya nos dan una cierta ganancia genética. Después tenemos el establecimiento de huertos semilleros, donde elegimos intensamente padres en base a los atributos que nos interesan y los ponemos en un área común, que es el huerto, para que se reproduzcan entre sí y nos produzcan semilla mejorada. Dentro de estos huertos podemos elegir las mejores familias, ¿no es cierto?, en base a ensayos genéticos, y solamente utilizar las mejores familias de mamá común, por lo tanto son medios hermanos, y con eso a su vez tenemos una ganancia adicional. También podemos cruzar en forma artificial los mejores papás que están representados en nuestro programa de genética y con ello generar familias de cruzamientos controlados o de medios hermanos, con lo cual la ganancia es aún superior. Y dentro de estas mejores familias de cruzamientos controlados, a su vez, podemos elegir los mejores hermanos, multiplicar estos hermanos en forma individual, con lo cual generamos los clones, que nuevamente tienen una ganancia adicional. En los programas de genética, los genetistas considerábamos, ¿no es cierto?, que una vez que nosotros mostrábamos esta superioridad genética en los ensayos de terreno, habíamos terminado nuestro trabajo. Ya teníamos material genético mejorado. Pero la realidad es que eso está solamente representado en ensayos genéticos, que son muy pocas hectáreas. Por lo tanto, mientras no sean multiplicados operacionalmente y establecidos en las plantaciones operacionales de la empresa, el impacto que tiene esta ganancia adicional es mínimo. Por esto desarrollamos el concepto de ganancia operacional. Y la ganancia operacional lo que hace es combinar esta ganancia genética evaluada en ensayo genético con la eficiencia de propagación, que es cuánto de este material estamos llevando a las plantaciones operacionales. Por lo tanto, lo que hacemos es que de cada hectárea que nosotros plantamos cada año, vemos de qué material genético proviene, ¿ya? Y la ganancia operacional es el promedio ponderado de las hectáreas plantadas con cada uno de estos materiales genéticos. Así, por ejemplo, en un programa que es ineficiente en su fase de propagación, nosotros tenemos un material de alta potencialidad desarrollado en los ensayos genéticos, pero por eficiencias de propagación, gran parte del material que viverizamos y que establecemos en las plantaciones sigue siendo, por ejemplo, semilla mezcla de huertos semilleros, ¿ya? Y de la familia usamos muy poco, de los cruzamientos controlados menos, y de los clones nada. Por lo tanto, la ganancia para la empresa es esta ganancia que está por acá abajo. O sea, muy buen material genético, pero lo que estamos plantando sigue siendo
de una calidad promedio abajo. Lo que nosotros nos hemos propuesto es tener sistemas de propagación muy eficientes y que nos permitan, tan pronto tengamos identificado material genético de potencialidad en los ensayos, podamos llevarlo a gran escala a operaciones. Y en ese caso, entonces, nuestra ganancia a nivel de establecimiento operacional está muy cerca de la ganancia que nos están mostrando nuestros ensayos genéticos, ¿ya? Y eso es a través de una eficiente propagación. En resumen, la ganancia operacional es la ganancia genética que es transferida a operaciones y es el promedio ponderado de la ganancia de cada hectárea que plantamos, ¿ya? Esto nos permite estimar el volumen de cosecha de las poblaciones establecidas cada año, ¿ya? Y a su vez esto es como poner los dólares en el banco, o sea, ya pusimos todas las plantaciones con una potencialidad de crecimiento y ahora solo tenemos que esperar que las plantaciones expresen esa potencialidad. Y tal como en el banco, los dólares que uno pone en el banco crecen en base a la tasa de interés, en las plantaciones forestales, estas plantaciones o esta expresión genética va a depender de la silvicultura. Por lo tanto, la silvicultura es como la tasa de interés de la genética en la expresión en las plantaciones forestales. El gran desafío, por lo tanto, es que nosotros tengamos una estrategia de propagación que nos permita minimizar la brecha que hay entre la ganancia operacional, que es lo que estamos plantando cada año, con la ganancia que nos están mostrando nuestros ensayos genéticos en terreno, ¿ya? Y esto hace que realmente estemos transfiriendo la potencialidad genética no solo a los ensayos, sino que a todas las plantaciones de la empresa. Este programa de genética tiene que ser desarrollado para cada una de las zonas de mejoramiento, ¿ya? Dado que, especialmente en Chile, que como ustedes saben es un país muy largo, angosto, que va de la costa a la cordillera, ¿no es cierto? Y del norte casi desértico hasta el sur, ¿ya? Tenemos en Pino 8 zonas de mejoramiento, cada una de ellas con su particularidad ambiental que hace que tengamos que desarrollar material para cada una de estas zonas. En el caso de eucaliptus son algo menos zona, pero igual muy distinta entre la zona norte y la zona sur y entre la costa y la precordillera, ¿ya? Por lo tanto, nuevamente, a cada zona tenemos que tener un material genético desarrollado para maximizar la productividad y la adaptabilidad. Por lo tanto, como equipo de investigación de Arauco, la primera propuesta fue ver cómo nosotros podíamos desarrollar una estrategia que nos permita ir desde el uso de semilla, mezcla de huerto semillero, a usar semilla de cruzamientos controlados, ¿ya? Y para eso, entonces, la propuesta era implementar la silvicultura familiar, ¿ya? Esta silvicultura familiar parte con la evaluación de cientos de familias de cruzamientos controlados, papá y mamá conocidos, en cada una de las zonas de crecimiento, para poder elegir aquellas que sean familias sobresalientes en cada caso. Aquí mostramos un ejemplo de Eucalyptus globulus a los 7 años, donde las familias que están acá a la derecha son 5 arbolitos por familia, ¿ya? Muestra una superioridad en crecimiento bastante grande respecto a estos 5 arbolitos de acá que representan una familia promedio, ¿ya? Y por lo tanto, la pregunta es cómo nosotros podemos producir muchísimas plantas de este tipo de familia para el establecimiento de las plantaciones. Para ello, tenemos que estudiar la biología reproductiva, ¿ya? Y poder definir cómo podemos masificar los cruzamientos controlados para lograr este objetivo. Para ello, ¿no es cierto?, implementamos
este sistema de cruzamiento de una visita, donde en el caso de glóbulo, que tiene una flor bastante grande, es factible de producir gran cantidad de semillas a través de cruzamientos controlados, haciendo cientos de miles de estas flores, logramos producir suficiente semilla para el establecimiento de las plantaciones operacionales. Acá se muestra cómo se producen estas semillas, estas familias, perdón. Aquí tenemos un vivero, ¿no es cierto?, donde tenemos plantas de una familia, donde está la mamá y el papá, ¿ya? Y todas las plantitas provienen o son hermanos completos, ¿ya? Con eso establecemos las plantaciones familiares, en este caso de Eucalyptus globulus. En el caso de los pinos, el sistema es muy parecido. Una vez que tengamos evaluadas cientos de familias, tenemos familias, nuevamente 5 árboles por hilera, de familias muy sobresalientes, ¿ya? Comparado a familias promedio. Y la pregunta nuevamente es cómo podemos multiplicar estas familias ganadoras en cada una de las zonas a escala operacional para el establecimiento de las plantaciones. Nuevamente tenemos que estudiar la biología reproductiva de la especie para ver si somos capaces de tener un sistema que nos permita producir cientos de miles de plantas de cruzamientos controlados. En el caso de pino, la respuesta fue que era muy complicada la producción a gran escala de semilla de cruzamientos controlados, dado que depende el clima del año, los niveles de aborción podían ser muy altos y la productividad muy baja. Por lo tanto, tuvimos que buscar otras alternativas para poder masificar los cruzamientos controlados, las familias de cruzamientos controlados en el caso de Pinus radiata. Para ello, lo que hicimos fue hacer algunos cruzamientos de cada una de estas familias para obtener una pequeña cantidad de semillas de cruzamiento por familia, digamos del orden de 500 semillas, ¿ya? Para cada una de las familias, de tal forma de que estas semillas representen el promedio genético de la familia, ¿ya? Con esta semilla lo que hicimos fue multiplicarla vegetativamente en invernaderos con ambiente controlado durante un año, donde hacíamos cutting y de estos cutting producíamos plantas madre que a su vez cosechábamos para hacer más cutting y con ello podíamos escalar la cantidad de plantas que podíamos producir finales en cada una de estas familias. Acá se muestra cómo se produce la germinación de la semilla y después cómo se va repropagando este material cada vez que da una estaquita a la plantita madre, se enraiza de nuevo, se produce otra planta madre y así sucesivamente durante el año se le hacen muchos ciclos de producción y enraizamiento para multiplicar en número las plantas madres familia, ¿ya? Y aquí se ve cómo se van generando estas plantas madres en invernaderos controlados, donde tenemos las plantitas madres listas para ser utilizadas en áreas de plantas madres de intemperie. Como se ve acá, estas son plantas madres que en vez de producir semillas, estos huertos producen estacas. Y esas estacas son las que se enraizan para la producción operacional de plantas. Nuevamente aquí muestra cómo esta planta madre, el objetivo es que produzca muchos brotes y esos brotes se colectan para la producción de plantas operacionales. El sistema de producción puede ser tanto a raíz desnuda, como es el caso de acá, ¿ya? O en plantas en contenedores, ¿ya? Dependiendo de la época en la cual uno hace la instalación del material. Lo importante es que produzcamos plantas de buena calidad, ya sea en contenedores o a raíz desnuda, de tal forma de que la ganancia genética sea expresada en las plantaciones operacionales en terreno. Con este sistema logramos finalmente establecer todas las plantaciones de arauco con familia, tanto en pino como en eucalipto, y con lo cual cumplimos el primer desafío, que era lograr
transferir el material genético desde huerto a familias de cruzamientos controlados a través de la silvicultura familiar. El próximo desafío fue cómo podíamos pasar ahora de estas mejores familias de cruzamientos controlados a los mejores clones dentro de estas familias, ¿ya? Y para eso teníamos que desarrollar lo que llamamos la silvicultura clonal, ¿ya? Para desarrollar la silvicultura clonal, nuevamente, de estas mejores familias que seleccionamos en la primera fase de la silvicultura familiar, teníamos que elegir los mejores hermanos dentro de estas mejores familias. Y nuevamente estamos hablando de cientos de clones, yo diría miles de clones evaluados en cada una de las zonas de mejoramiento para poder identificar clones realmente superiores a las familias que estábamos usando en la fase 1. En el caso de eucalipto, el primer desafío era evaluar el enraizamiento, porque la Eucalyptus globulus que usamos en Chile, y para qué hablar de nitens, que aún peor, el enraizamiento es muy pobre. Por lo tanto, la primera fase consiste en hacer una selección de todo el material potencial por enraizamiento. De esta forma, de cada familia se evaluaban cientos de hermanos en invernadero para poder evaluar enraizamiento y solamente seleccionar aquellos hermanos, ¿ya?, que tenían a lo menos un 50% de enraizamiento. Y eso no es más de un 10% de los clones evaluados. O sea, si de una familia evaluábamos 500 hermanos, solamente 50 pasaban a la siguiente fase porque ya cumplían con enraizar adecuadamente para ser producido a futuro en los viveros. Con aquellos que pasaban la fase de enraizamiento se establecían los ensayos clonales, donde teníamos que elegir los clones ganadores en cada una de las zonas de mejoramiento. ¿Ya? Y nuevamente, dentro de cada familia se supone que hay un clon, aquí de esta familia hay un clon que siempre es a lo menos 20 o 30% mejor que el promedio de sus hermanos, y eso es lo que andamos buscando con la ganancia clonal en el caso tanto de pino como de eucalipto. Este árbol o este clon seleccionado en los ensayos después se corta para nuevamente generar rebrotes juveniles, ¿ya? Y estos rebrotes juveniles se llevan a vivero para el enraizamiento. Como son clones que ya pasaron la prueba de enraizamiento, sabemos que van a enraizar en vivero a lo menos 50%, y para ello los multiplicamos aceleradamente. Para eso tenemos módulos de enraizamiento acelerado, ¿no es cierto?, con camas calientes, con luz, con calefacción, de tal forma de poder durante los 12 meses del año estar multiplicando este material que rescatamos de campo y poder producir en el corto plazo muchas plantas madres para la producción de estaca y la producción de plantas operacionales. Aquí se ve cómo se masifican estos clones en plantas madre, en este caso en canaletones con arena, con riego por goteo, ¿ya? Y que el objetivo es producir, digamos, estacas clonales para la viverización. Las estaquitas se establecen nuevamente en invernaderos climatizados que nos permiten, ¿no es cierto?, enraizar este material para la producción de plantas. Ya, los viveros nuevamente tienen control ambiental, dado que Eucaliptus es relativamente delicado en la producción de plantas clonales. Ya lo manejamos normalmente con nebulizado, alta humedad, pero poca cantidad de agua. Ahí se ve cómo prácticamente mantenemos humedades muy altas para evitar la deshidratación de la estaca y la generación de estrés. Y con esto logramos, ¿no es cierto?, que los clones produzcan
prácticamente gran cantidad de raíces y con ello podemos producir plantas operacionales, que son las plantas que, en este caso, clonales, que son para el establecimiento de las plantaciones clonales, ¿ya? Plantas de buena calidad que nos permitan que la ganancia se exprese en operaciones. Y con ello establecemos, ¿no es cierto?, las plantaciones clonales de eucalipto, que es el objetivo, ¿no es cierto?, de este nuevo desafío. En el caso de los pinos la historia es un poco distinta porque los pinos no rebrotan como los eucaliptos, ¿ya? Y envejecen, no los podemos rejuvenecer. Por lo tanto, tenemos que trabajar con cultivo de tejido con un proceso que se llama embriogénesis somática. Con este proceso de embriogénesis somática lo que uno hace es que de cada familia genera clones a través de esta inducción de masa embriogénica y estos clones inducidos se mantienen en nitrógeno líquido a menos 196 grados Celsius, de tal forma que la actividad fisiológica se detiene. Mantenemos la juvenilidad a través del almacenamiento en tanques criogénicos. Este material después se madura y se producen plantitas, ¿ya?, que van a ensayos genéticos en cada una de las zonas y en base a estos ensayos nosotros elegimos clones ganadores, ¿ya? Por lo tanto, esta es la fase de desarrollo clonal de pino. Generamos clones que ganan, ¿no es cierto?, en terreno y estos clones están en estado juvenil, almacenados en estas masas embriogénicas en el laboratorio de genética de Bioforest. Una vez que tenemos identificado el clon, volvemos a los tanques criogénicos, sacamos nuevamente masa embriogénica y con esta masita producimos plantas, pero ahora en vez de producir plantas para ensayos, producimos plantas para el establecimiento de huertos de setos, huertos de plantas madre, a escala operacional que nos permitan producir cientos de miles de plantas y establecer plantaciones operacionales con clones de pino. Este es un ejemplo nuevamente de una familia de cruzamientos controlados y del mejor clon de esta familia, que en este caso tiene un 30% más de crecimiento a los 8 años que la familia. Estos son los clones que andamos identificando para poder hacer el establecimiento de las plantaciones. Nuevamente, las plantas que salen del laboratorio como embryo de embriogénesis se multiplican, ¿ya?, para que la empresa pueda generar grandes cantidades de cada uno de los clones, nuevamente en invernaderos con ambiente controlado, que nos permitan reproducir este material, multiplicarlo por lo menos durante un año para aumentar los números y con ello establecer estos huertos de plantas madre o huertos de setos clonales que ofrecen millones y millones de estaquitas para la viverización. Y aquí se muestra un vivero donde tiene del orden de 10, 15 millones de plantas clonales para el establecimiento de las plantaciones de pino radiata. ¿Ya? Y esas plantas nos permiten establecer ahora plantaciones clonales de pino en nuestro programa. De esta forma fuimos capaces entonces de desarrollar esta tecnología para la multiplicación operacional de clones y hoy día producimos más de 40 millones de plantas por año, lo que nos permite abastecer todos los requerimientos de la empresa para el establecimiento de plantaciones clonales. Pero una vez que se termina un desafío hay que plantearse un nuevo desafío y el nuevo desafío el cual estamos trabajando actualmente es lo que llamamos la intensificación clonal con una silvicultura clonal intensiva, ¿ya? O sea, poder generar clones, pero que sean
aún mejor que los clones que estamos usando hoy día. Para ello tenemos que mejorar la intensidad de selección. Nosotros, ¿no es cierto?, usábamos 1000 clones para poder tener 20 clones operacionales, ¿ya? Y lo que queremos llegar es pasar de 2 desviaciones estándar de la media clonal a 3 desviaciones estándar. Parece poco pasar de 2 a 3, pero eso significa que en vez de tener 1000 clones tenemos que tener 20.000. Obviamente 20.000 clones es imposible evaluarlo en terreno, por lo tanto tenemos que utilizar selección genómica, ¿ya? Y al aumentar la intensidad de selección, obviamente aumenta la ganancia que vamos a tener en las plantaciones. La selección genómica consiste en que nosotros tenemos una población, ¿ya? En este caso una población clonal, en la cual conocemos los fenotipos, o sea, el tamaño, los árboles, la densidad de la madera, todos los atributos que ustedes quieren. Y a su vez tenemos que conocerle el genotipo, el ADN. Para ello utilizamos los SNPs, ¿no es cierto?, que son cambios en el ADN de una base nitrogenada y que se determinan a través de un chip que genotipifica este material, y en el caso de Eucaliptus, ¿no es cierto?, tenemos un chip que tiene 64.000 SNPs o genes, digamos, que podemos mirar. Entonces lo que tratamos de hacer con un modelo, relacionar la presencia o ausencia de estos SNPs y ver cómo esos predicen si el fenotipo va a ser bueno o va a ser malo, ¿ya? Con ello ajustamos el modelo que nos permite, conociendo el genotipo, poder predecir cuál es el fenotipo. En otras palabras, cuál clon va a ser ganador al final del proceso. Una vez que tenemos el modelo, podemos aplicar este modelo a poblaciones donde no conocemos el fenotipo, porque son arbolitos que solo están en el vivero, por ejemplo. Entonces, todos estos arbolitos que están en el vivero, ¿ya? Y que en el caso nuestro le conocemos el enraizamiento, antes de llevarlo a ensayo, todo, solamente le sacamos ADN, ¿no es cierto? Lo genotipificamos usando nuestra plataforma de SNPs, los metemos al modelo y el modelo nos genera el valor de mejora genómico que nos permite seleccionar los ganadores. Ahora, como el modelo no es 100% exacto, nosotros parte de los clones ganadores igual lo llevamos a un ensayo de validación, ¿ya? Pero ya no llevamos todos los clones, sino que solamente, no sé, pues el 10% de los clones que ganan de acuerdo al modelo genómico, los validamos en ensayos en bloque en terreno y en base a esos ensayos generamos clones operacionales, pero con una intensidad de selección a lo menos 10 veces mayor que la que estamos usando actualmente. Otro concepto que es importante es que la ganancia genética más la eficiencia de propagación nos permite ver cuánto es la ganancia esperada que tenemos en el establecimiento de las plantaciones. La pregunta es si eso nos permite predecir los metros cúbicos a la cosecha. Y la realidad que nos permite predecir solamente cuán mejor que el haber plantado material no mejorado van a ser nuestras plantaciones. O sea, si hubiésemos plantado material sin mejora, hubiésemos obtenido 100, si plantamos material mejorado, obtenemos 130, ¿ya? Pero el volumen real depende de cuál es la silvicultura que nosotros aplicamos a este material, ¿ya? Cuál es el efecto del cambio climático que vamos a tener, qué clima vamos a tener. O sea, el material mejorado, si no llueve, no va a crecer. Va a crecer igual más que el material no mejorado probablemente, pero no los metros cúbicos que uno espera. Lo mismo que las plagas. Si las plagas se comen nuestros clones, obviamente la productividad va a ser no la esperada. Por lo tanto, para poder predecir
metros cúbicos a la cosecha, la ganancia que plantemos tenemos que agregarle cuál es el componente de silvicultura, si es que la silvicultura va a ser a lo menos igual que antes o mejor, cuáles son las proyecciones de cambio climático, como para ajustarlas, si va a llover menos, quiere decir que van a crecer menos, y tenemos que asumir que en plaga vamos a ser capaces de evitar pérdidas económicas por plaga. Y para ello entonces tenemos que tener este ciclo de silvicultura clonal de precisión sustentable que parte caracterizando cada sitio que plantamos, midiendo la productividad en base a modelo de proceso, ¿no es cierto? Ponemos toda la información climática, edáfica, etcétera, y nos dice la productividad para cada especie. Tenemos que tener los clones seleccionados para cada uno de estas zonas de mejoramiento. Tenemos que tener un sistema de producción de planta que nos permita producir la cantidad suficiente de cada clon. Tenemos que tener una batería de prescripciones silvícolas, habilitación del suelo, control de maleza, espaciamiento, control de plaga, etcétera, para cada una de las zonas donde vamos a plantar. Un monitoreo de las propiedades de la madera, de los valores ecosistémicos, presencia de enfermedades, etcétera. Y finalmente un sistema de cómo vamos a evaluar que el material genético está creciendo lo esperado en comparación al material sin mejoramiento. Y todo esto en un proceso continuo que cada vez vamos mejorando cada una de las fases de la silvicultura clonal de precisión. Por lo tanto, los desafíos son aumentar la ganancia genética, tenemos que tener mayor ganancia genética para mejorar la productividad futura, tenemos que transferir esta ganancia a operaciones para que no solo sea un ejercicio académico y lo tengamos en ensayos genéticos, y tenemos que intensificar la silvicultura de precisión de tal forma de que esta ganancia potencial se transforme en metros cúbicos a la cosecha. Y el próximo desafío, por lo menos para los más jóvenes, ¿no es cierto?, es producir árboles cuadrados que tendrían un gran impacto industrial. Muchas gracias por su atención y esperamos las preguntas. Tenemos varias preguntas, acordamos, te las vamos haciendo de una, ya que valoramos mucho tu presencia en este espacio, así que bueno, las traté de ordenar un poquito en lo que son aspectos más técnicos y luego aspectos más generales que hacen especialmente tu experiencia en el rubro. La primera pregunta, sobre la propagación por semilla en la PPT, dice un oyente de Baloqui, va un poco en sentido contrario a la de Globulus, donde el ingeniero Valmeli presentaba la parte clonal. ¿Qué comentario podrías hacer en producción por semilla y clonal en Globulus? A ver, la realidad es que cada sistema tiene su complejidad y a medida que uno va aumentando la ganancia, normalmente las estrategias se hacen más complejas. Entonces, es poco probable pensar que empresas pequeñas tengan la opción de tener sistemas de desarrollo clonal, en el caso de Globulus, que es bastante complicado, ¿ya? Por lo tanto, tiene que ir a sistemas más simples y obviamente en el caso de Globulus, por el tamaño de la flor, por lo menos en las condiciones en Chile, ya nosotros no tenemos una aborción muy alta de flores de Globulus, tenemos un buen rendimiento, 20 a 30 semillas por cápsula en los cruzamientos, por lo tanto eso hace factible que uno pueda tener sistemas de producción de semillas de cruzamiento factibles de operar sin complejizar la fase vivero, porque una semilla de cruzamiento se puede producir en un vivero normal como se produce cualquier semilla, aunque no tenga mejoramiento. Entonces, lo que sí es que la ganancia clonal tiene rentabilidad económica, porque si uno puede aumentar 20-30%, sobre todo la productividad en celulosa, es muy atractivo, pero requiere un equipo técnico y requiere una inversión que muchas veces incluso empresas de menor tamaño no tienen la capacidad de poder hacerlo. Otra pregunta relacionada
a Globulus, nos dice, ¿vale la pena seleccionar Globulus por enraizamiento con un rendimiento de 10% de selección? Bueno, eso es mejor a que sufrir después cuando uno hace una gran inversión en tener ensayos y cuando selecciona el mejor árbol del ensayo no va a enraizar. Entonces, dado de que en teoría la capacidad de enraizamiento no tiene correlación genética con el comportamiento en volumen, lo que uno hace es simplemente trabajar al revés, es decir, cuál es mi intensidad de selección para crecimiento. Si tú defines que quieres tener 50 clones por familia, entonces tú tienes que evaluar enraizamiento de un número suficiente como para llegar a tener los 50 que tú quieres evaluar una vez que pasen la prueba de enraizamiento. Por lo tanto, no pierdes ganancia, sino que tienes que hacer una mayor inversión en la fase de vivero. La gracia de esto es que una vez que tú evalúas el material en campo, el que salió primero tiene certeza de que lo puede producir. Uno de los grandes errores en el pasado es que se hacen ensayos de semilla y se prueban 30 árboles por familia, se elige el mejor, no enraiza. Se elige el segundo mejor, tampoco enraiza. Por lo tanto, el que va a enraizar al final es un clon promedio de la familia y la conclusión es que la clonación no funciona. Y la realidad es que no funciona porque la estrategia está mal planteada. Se pierde toda la ganancia genética por la falta de enraizamiento. Entonces aquí lo que se hace a la larga es una selección que se llama en dos fases. Primero se pasa al enraizamiento y solo aquellos que enraizan son los que van a ensayo de campo. Bien. Otra pregunta relacionada también a Globulus. ¿Se puede incrementar, según algún oyente, el 50% del enraizamiento de Globulus aplicando hormonas? Si alguien tiene la respuesta, bienvenida. Las hormonas afectan, pero son parte minoritaria, o sea, no hacen milagro. En general, lo que hemos aprendido nosotros es que la hormona acelera el enraizamiento, muchas veces mejora la calidad del enraizamiento, pero nunca va a tener, digamos, cambios como decir hoy aumentar 10-20% el porcentaje de enraizamiento. Por lo menos todavía no tenemos esa hormona. Si aparece, bienvenida. Pero nuevamente aquí lo que uno hace en una especie de mal enraizamiento a través de esta selección en dos etapas es como transformar a glóbulo en grandi. ¿Ya? Grandi prácticamente árbol que tú seleccionas en raíza. Entonces no tienes para qué hacer la primera fase porque el mejor árbol de terreno tú lo cortas y lo puedes enraizar. En glóbulo para hacer eso primero tienes que echar para afuera todos los que no enraizan para no perder la ganancia después que tú tienes los ensayos de campo. Bien. Quedó abierto el planteo por si alguien escucha en alguna parte la existencia de alguna hormona, que se dirijan a Claudio, que con gusto lo recibe la experiencia. Otra pregunta tenemos, Claudio. ¿La embriogénesis somática es factible que genere mutaciones en los propágulos? ¿Han podido observar esas variantes o cuál es vuestra experiencia? A ver, en la literatura por lo menos no hay ninguna evidencia de que la embriogénesis genere mutaciones que vayan más allá de las mutaciones normales de la especie, ¿ya? Lo otro es que si se genera alguna mutación, la mutación se va a generar durante el periodo de almacenamiento en frío. Y por lo tanto, el material que nosotros mandamos a ensayo siempre pasa por la criopreservación y después se va a campo, ¿ya? Entonces, si hay algo que afecte significativamente durante el proceso de criogénesis, eso se va a ser detectado en el ensayo que uno envía a terreno, ¿ya? Esa es la estrategia actual. Originalmente nosotros mandábamos las plantas a campo antes de la conservación criogénica, pero ya hace muchos años en que
primero hacemos la criopreservación y los ensayos de campo van siempre post-crío, justamente para evitar si es que hay algún desorden genético que se produzca durante el proceso de almacenamiento criogénico. Bien. Seguimos en la temática embriones somáticos. ¿Cuáles son las tasas de iniciación de embriones somáticos en Pinus radiata, o por lo menos cuáles son las tasas que ustedes están manejando? Bajas. Son la Es bajo. embriogénesis somática es una tecnología que está protegida por patente, de la cual nosotros tenemos un licenciamiento y información que es confidencial, pero solo le puedo decir que es muy baja, y eso es general prácticamente para todas las especies coníferas. Bien. Cambiando un poquitito, ¿cuánto tiempo utilizan la misma planta madre sin que afecte el crecimiento a campo y, en definitiva, también la ganancia genética operacional? Seguramente por especie esto debe variar, pero bueno, escuchamos tu experiencia. En Pinus radiata, normalmente nosotros, la última colecta de estaca se hace con edad fisiológica 6. La edad fisiológica 0 es el momento de germinación del embrión en el laboratorio. Ahí parte contándose la edad fisiológica. Y el año 6 es normalmente la última cosecha, ¿ya? Eso en base a algunos ensayos preliminares que tenemos de edad fisiológica. Para el caso de Pinus taeda, somos más conservadores y estamos actualmente cosechando hasta los 5 años de edad fisiológica. Bien, en cuanto tienen materiales seleccionados, llega una pregunta de por cuánto tiempo, o luego, si lo hacen por tiempo o por superficie plantada, un material genético debería ser eliminado de la producción. ¿Cuál es el manejo de los ciclos en la renovación de material genético a escala comercial? Eso me lo enseñó un profesor de Carolina del Norte con mucha experiencia, que era Jim Nankung, que si después de 10 años estaba usando los mismos clones, tenía que despedir al genetista. ¿Ya? Y eso quiere decir de que uno espera que el clon, con excepciones, tiene que ser reemplazado por un mejor clon que el programa de genética tiene que producir. Por lo tanto, normalmente los clones se eliminan, no por edad en este caso, sino que se eliminan porque hemos sido capaces de elegir un clon mejor que lo reemplace. Quiere decir que está estrechamente relacionado al interés del genetista de la empresa mantenerse como genetista en la empresa y de hacer las mejoras del caso. Muy buena la respuesta, Claudio. Hay que hacérselo saber, sí. Tiene que estar consciente de eso. Es bueno saberlo. Es bueno saberlo porque seguramente hay muchos estudiantes de las carreras y de las ciencias forestales que nos están escuchando y con la voz de la experiencia está muy, muy interesante el planteo. Claudio, sigo con otra pregunta. Comenta un oyente, dice que no está quedando mucho material con buenas características en crecimiento y rendimiento pulpable. Por como viene la pregunta, entiendo clonal. En este caso, ¿no es mejor mantener la reproducción por semilla, pero profundizando en este medio de propagación la selección por crecimiento y pulpable? O sea, nuevamente la intensidad de selección la define el genetista, y uno puede seleccionar muchas familias o puede seleccionar muchos clones, y la diversidad genética también está definida por el genetista. O sea, tú defines cuántos clones quieres plantar, de qué diversidad genética. Por lo tanto, hoy día existen indicadores de diversidad genética que tienen que ver con el nivel de parentesco. Existen estrategias de establecimiento de plantaciones clonales que permiten mantener, digamos, la diversidad genética en las plantaciones a través del establecimiento de mosaicos verticales y horizontales en tamaño, digamos, en que uno pone el tamaño máximo del clon o de la familia que quiere establecer, y lo mismo, digamos, cuál es el tamaño máximo que debiera tener un
clon o una familia en el patrimonio. O sea, todos son definiciones políticas que define la empresa para ver cuál es la ganancia versus el riesgo que debe tomar por diversidad genética. Pasando a otro aspecto de variable por la mejora, ¿se podría mejorar o seleccionar materiales que produjeran más y que fueran menos susceptibles al ataque de insectos, plaga? Bueno, ¿cómo es la experiencia en lo que es mejora para con insectos? Entiendo en contraposición a que generalmente se trabaja en insectos en control biológico y en enfermedades con mejora genética. O sea, nuevamente hay tres requisitos que debe tener cualquier variable que uno incorpore en un programa de mejoramiento genético. Uno es que tiene que ser variable. O sea, si tú tienes un insecto que se come todas las especies de pino, no hay variabilidad. Tiene que tener alguna especie por lo menos, o dentro de la especie algunos árboles que no sean afectados. La segunda es que tiene que ser heredable, o sea que los hijos se tienen que parecer a los papás. Si no tiene control genético, no se puede incorporar. Y tercero, tiene que tener valor económico. O sea, el hecho de que uno cambie una propiedad tiene que significar un beneficio porque alguien tiene que poner los recursos para generar el programa. En general, hay programas de tolerancia a insectos como Foracanta en España, por ejemplo, a través de selección clonal. Hay clones definitivamente que no son afectados por Foracanta y otros sí lo son. Hay diferencias grandes a nivel de especie. Por ejemplo, Gonipterus globulus, ¿no es cierto? Se lo come Goniptero, pero Duni es mucho más tolerante a Goniptero que globulus, por lo tanto uno puede mejorar a través de la hibridación, incorporando genes de tolerancia en la especie susceptible. O sea, nuevamente, todo es posible siempre y cuando se cumplan los tres requisitos y tengamos disponibilidad y en este caso compatibilidad de cruzamiento entre las especies resistentes y las especies susceptibles. Bien, vuelvo porque llegó otra pregunta con respecto a la embriogénesis somática, donde preguntaban cuál era el porcentaje de eficiencia, tú lo has mencionado, es bajo, pero aclara también que la pregunta viene por el lado de que si en ese proceso no se pierde mucho material genético que a lo mejor promete para lo que es el final del objetivo en la mejora, si se pierde mucho o cómo es la experiencia de ustedes respecto a ese tema. Nuevamente, exactamente lo mismo que hacemos cuando hacemos evaluación de enraizamiento en eucalipto. A no ser de que tú tengas familias en las cuales, por ejemplo, la embriogénesis somática te dé 0 clon, no hay pérdida genética. Porque tú dices, yo quiero tener 50 clones por familia, y en el caso de enraizamiento de eucalipto hay algunas que con 100 plantitas que evalúes tienen los 50 clones porque es muy buena, y hay otras que tienes que evaluar 2000 para poder llegar a los 50. ¿Ya? Y por lo tanto no se pierde nada de ganancia porque tú defines cuántos clones quieres evaluar por familia. En la embriogénesis lo mismo, hay familias que tienen un porcentaje de inducción más alto, tú lo puedes lograr, el número de clones objetivo más fácil, y hay otros que probablemente vas a tener que inducirlo durante 2, 3, 4, hasta 5 años para lograr tener el número de clones mínimos que tiene. Pero en general, todas las familias producen clones embriogénicos. Bien. ¿Vieron diferencia en crecimiento y ganancia operacional si comparamos seedlings versus cuttings? En promedio, los cuttings crecen igual, incluso un poquito mejor que la semilla, el material de semilla, porque se produce un efecto de envejecimiento, ¿ya? Pero es un envejecimiento controlado que hasta los 3, 4 años incluso mejora la forma de los árboles. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, en sitios con alta fertilidad donde se le produce malformaciones a los árboles,
ellos tienden a usar lo que llaman cutting envejecido. Usan material de 5 años, 6 años, que pueden perder un poquito de crecimiento, pero mejoran significativamente la forma de los árboles. Tienden a crecer como árboles adultos, ya con copas, con acículas más adultas y generan, digamos, árboles de mejor forma. Bien. Tenemos una pregunta con respecto a las plantas madres y otra vez el tema de las mutaciones y respecto a la repropagación de plantas madres y en la sucesiva extracción de material para generar plantas de enraizamiento. ¿Eso genera mutaciones en las plantas madres o han visto alguna tasa que haya que considerarse en ese tema? O sea, no hay ninguna evidencia de que genere una mutación porque es un proceso absolutamente normal, porque tú lo que haces es simplemente enraizar, digamos, la estaca que genera la planta madre. O sea, no tiene químico, no tiene nada. Y por lo tanto no hay ninguna, digamos, razón por la cual pudiese producir mutaciones que sean sobre las mutaciones normales que se producen en la especie. Bien. Pasando un poquito a eucaliptus, ¿cuánto estima usted que se ha reducido la variabilidad genética de eucaliptus con el programa de mejoramiento genético? Lo pregunto especial para la empresa, pero quizás tienes también experiencia en otras situaciones. Nuevamente, el manejo de la variabilidad genética depende del genetista, ¿ya? La estrategia que tenemos nosotros es una estrategia de pirámide, donde la base de la pirámide está el 100% de la variabilidad genética. Nosotros en el caso de pino tenemos colecciones familiares de las 5 procedencias naturales de radiata. Tenemos familias que hemos intercambiado con Australia, con Nueva Zelanda, con Sudáfrica. O sea, prácticamente toda la variabilidad genética de la especie está presente en la base de la pirámide. De esa base tomamos una subpoblación que le llamamos población elite, que son no miles de padres, sino que cientos de padres, los cuales han mostrado alguna superioridad y que permiten hacer cruzamientos controlados, ¿ya? Y de esos cruzamientos controlados elegimos ya sean las mejores familias, y ahí estamos hablando ya no de cientos, sino que de decenas, y esas son las que van a la población de propagación, que es la punta de la pirámide. Por lo tanto, va desde ganancia máxima a diversidad baja en la punta de la pirámide, a ganancia muy baja, a altísima diversidad en la base, pero todo eso constituye la población de mejoramiento. Por lo tanto, si alguna vez tienes una plaga nueva y tu población de propagación no tiene tolerancia, tú bajas al siguiente escalón, que es la población elite, para buscar tolerancia, y si no la encuentras, baja un escalón más y te va a la población base, donde está todo el espectro de variabilidad de la especie. Y si aún no la encuentras, entonces tienes que trabajar con híbrido. Bien, vuelve otra vez el rol del genetista, como se mencionó en la pregunta anterior, así que aquellos que se están formando en esa línea seguirán aprendiendo. Siguen llegando preguntas y es casi como un ping-pong, pero veo que el partido está bastante bien encaminado. Te hago otra pregunta. ¿Cómo afecta el tipo de suelo de los diferentes sitios en el comportamiento de los clones? ¿Aplican fertilizantes al momento de la plantación, a lo cual agrego también al momento de los ensayos? A ver, nuevamente, nosotros en cada zona de crecimiento existe una prescripción silvícola operacional. En el caso de pino, normalmente nosotros no fertilizamos porque la fertilización no se paga, ¿ya? Excepto en condiciones especiales donde hay, por ejemplo, algunos suelos que son deficitarios de boro, algunos suelos de arena que también son deficitarios, y en eso, a través de la silvicultura, se han determinado algunas aplicaciones operacionales de fertilizantes, que es la misma prescripción que usamos en los ensayos. Obviamente el tipo de suelo afecta el comportamiento de los clones, y por eso es que tenemos clones para cada uno de las zonas de mejoramiento, ¿ya? Y que están basadas en factores limitantes, no en productividad.
uno puede tener exactamente la misma productividad en metros cúbicos en la costa, limitado, por ejemplo, por nutrición, y en la precordillera, limitado por frío. Entonces, no es la productividad lo que define la zona de mejoramiento, sino los factores limitantes. ¿Cuál es el factor que limita el crecimiento? Bien. A las variables por las cuales se mejoran, pregunta uno de los oyentes, ¿qué propiedades de la madera componen su programa de mejoramiento genético? O dicho de otra manera, es decir, ¿qué variables de propiedades de la madera evalúan en los materiales que avanzan durante el programa de mejora de la empresa? Para el caso de pino, en realidad nosotros tenemos evaluación de rendimiento pulpable y densidad de la madera, pero no lo usamos mucho en operaciones porque la rentabilidad del programa de pino está dado por el uso de la madera de valor. O sea, los primeros trozos que son podados y que van a la producción de chapa, ¿ya? Esos son los que pagan, no sé, por la mitad del valor del árbol. Los trozos podados que van a cerradero, más los trozos que van a madera regular aserrada, constituyen cerca del 80% del valor del árbol. Por lo tanto, y en esos, el mejoramiento hoy día es solamente madera de apariencia. Entonces tenemos variables que tienen que ver con cicatrización de poda, pero son todas variables que están hoy día en evaluación. Solamente nosotros mejoramos crecimiento y forma en pino, ¿ya? Y obviamente adaptabilidad. Cualquier material que tenga una susceptibilidad mayor que el promedio se elimina. Eucalipto es distinto. Eucalipto en Chile, por el caso nuestro, 100% celulosa. Por lo tanto, la variable que nosotros mejoramos es tonelada de celulosa por hectárea. Por lo tanto, cada árbol se le mide el volumen, se le mide la densidad de la madera, se le mide el rendimiento pulpable y esa es la variable de selección. O sea, son los kilos de celulosa por árbol, el fenotipo que nosotros ponemos en los programas de genética. Una pregunta cortita respecto a eso. ¿Cuántos clones de pino y de eucaliptus sustentan hoy las plantaciones de la empresa en los últimos 10 años? Como para tener, bueno, ¿cuántas cantidades de clones y de eucaliptus y pinos comercialmente están en funcionamiento? Yo diría que probablemente cientos. Nosotros tenemos hoy día una política que queremos tener a lo menos 20 clones distintos en cada una de las zonas de mejoramiento, ¿ya? Pero partimos con, no sé, pues 100, 150 clones y lo hemos ido reduciendo a medida que vamos teniendo mejores antecedentes de ensayo, ¿ya? Pero la idea a futuro es definir una diversidad genética mínima por zona de mejoramiento y un tamaño máximo de plantaciones por cada uno de los clones. Ya hoy día en eucalipto, por ejemplo, nosotros no plantamos más de 500 hectáreas de un solo clon por año, por zona. Muy bien. Pasamos a un tema, quizás te digo la palabra clave que viene en dos preguntas, transgénesis. Las preguntas son las siguientes. ¿Es inminente el uso de transgénicos en la actividad forestal para mejorar producción, minimizar costos? Por supuesto, también para la captación más eficiente de carbono y minimizar la muerte prematura de plantaciones. Y asociada a esa pregunta, dice, bueno, si está contemplado el uso de edición génica o transgénesis para resistencia a enfermedades en Eucalyptus globulus o en general. ¿Cuál es su punto de vista considerando que transgénesis no se usa para alimentación humana o animal? A ver, es un tema que da para otra conferencia. De hecho, yo hago clase de ese tema en la universidad. Pero hoy día, en resumen ejecutivo, la limitante del uso de transgénico o edición génica en el mundo forestal no es una limitante científica o biológica, es una limitante política y está dada por la restricción que tienen los sistemas de certificación forestal, especialmente FSC, ¿ya?
Por lo tanto, tenemos historia, como ustedes saben, hay un eucalipto transgénico aprobado en Brasil con todo el marco regulatorio, pero su dueño, que es Suzano, no lo puede plantar comercialmente porque es una empresa certificada por FSC. Hoy día hay un sistema mucho más amigable que es la edición génica, que se supone que es un material no transgénico, pero también está el debate cómo FSC va a clasificar la edición génica, si es que lo va a clasificar transgénico o no, como para saber si se va a poder usar a futuro. ¿Ya? Por lo tanto, nuevamente, yo veo un gran futuro, sobre todo en lo que es edición génica, y sobre todo como un sistema de resguardo a la productividad potencial. O sea, la mejor forma de salvar clones o especies a futuro ante la nueva presión de plaga producto del cambio climático es tener sistemas que uno pueda poner genes de resistencia, digamos, y poder mantener el material en operaciones. Pero eso, como digo, hoy día depende fuertemente de qué va a pasar con FSC y los otros sistemas de certificación respecto al uso de este material en operaciones. Bien, levantamos entonces la inquietud que has dicho. Habrá que organizar una jornada específica para esto. Quizás más que de mejoramiento va a ser una jornada de política social relacionada a lo forestal. Te hago dos preguntas concretitas de vuelta, volviendo un poquito a lo del pino y al uso sólido y al álamo. Si el objetivo de mejoramiento en pino es productividad, como tú lo has mencionado, ¿han tenido pérdidas importantes por calidad en el aserradero? ¿Cómo ha sido su experiencia con, por ejemplo, madera de compresión? Y asociado a eso, si trabajan, por ejemplo, con álamo. A ver, álamo, nada, solamente tenemos un pequeño programa en el Delta, en Argentina, ya, en el Delta del Paraná, pero son solamente para tablero, por lo tanto no hay uso sólido. Para el caso de pino, nosotros tenemos esquema de manejo bien intensivo, tenemos 2 raleos comerciales, por lo tanto el material que llega a aserradero normalmente ya pasó una buena selección por forma, por lo tanto la madera de compresión normalmente está asociada a árboles torcidos, inclinados que salen durante el raleo y por lo tanto los mayores defectos son defectos normalmente de nudo o efectos durante el proceso de poda, ¿ya? Por lo tanto no hay restricciones industriales y tenemos industrialmente sistemas que nos permiten predecir el comportamiento de la madera clear a través de, tenemos un sistema de rayos X en que el trozo primero se mira por dentro y ahí se asigna si es que va a la máquina de debobinado o se manda al aserradero para su productividad. Bien, Claudio, la última que creo que cierra un poco y vuelve al objetivo principal de tu charla. En todos sus años de experiencia, ¿cuál considera que son los principales desafíos de transmitir o transferir la ganancia genética a la ganancia operacional? ¿Cómo resumirías ese desafío? Mira, internacionalmente está clarísimo que la principal limitante de la ganancia operacional no es la ganancia genética. De hecho, si uno mira programas tan conocidos como el sureste americano, con más de 50 años de tradición genética, los ensayos genéticos tienen ganancias tremendas y el 80% de lo que plantan sigue siendo semilla mezcla de huerto semillero. Por lo tanto, la restricción es la eficiencia de propagación, ¿ya? Y eso pasa prácticamente a nivel global, en que siempre las ganancias genéticas en ensayos genéticos son muy superiores a lo que las organizaciones o las empresas están plantando. Y eso es porque no han dedicado esfuerzo a compatibilizar el desarrollo genético con los sistemas de propagación que garanticen que el material genético que se desarrolla se puede establecer a nivel operacional con costos razonables. Por lo tanto, el desafío es poder mejorar los sistemas de propagación que permitan multiplicar el material genético a escala operacional.